Hola, qué bueno verte por aquí. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es el lenguaje literario, sus características, los tipos que hay y te daré muchos ejemplos. Antes de empezar, dale con ganas al botón de like y suscríbete si no lo has hecho aún. El lenguaje literario es el que se emplea en las obras literarias, como cuentos, poemas, novelas, fábulas, leyendas, dramas, entre otros. Se distingue del lenguaje común por el esmero que pone el escritor en dar belleza a sus textos y suscitar interés y emoción en el lector. Para ello, el autor se vale de numerosas figuras retóricas. Existe el lenguaje literario narrativo, que cuenta relatos, el poético, utilizado en poemas y otras composiciones líricas, el dramático, empleado en obras de teatro, y el ensayístico, para tratar o desarrollar temas. La función principal del lenguaje literario es hacer más atractiva la lectura. Con este tipo de lenguaje, el lector disfruta del mismo hecho de leer. Al contrario, el lenguaje técnico o científico tiene la función de transmitir información de manera exacta. Un ejemplo de lenguaje literario que se aprecia en la vida cotidiana es el utilizado en las novelas o cuentos. Características del lenguaje literario. Aunque transmite un mensaje, lo más importante en el lenguaje literario es la calidad estética con que el mensaje es transmitido. Se privilegia el estilo y la forma de decir el mensaje sobre el contenido mismo. Su función principal es entretener, hacer atractiva una lectura. Emplea numerosos recursos retóricos, como la metáfora, la elipsis, la exageración, la sinestesia, la personificación, la hipérbole, la metonimia, entre otros. Evoluciona a través de la historia. El lenguaje literario de los poemas del siglo XVI, por ejemplo, es muy diferente al que utilizan los poetas en la actualidad. Es un lenguaje connotativo. Esto quiere decir que el autor no necesita expresar todas sus ideas de manera explícita, sino que deja algunas entre líneas, con la intención de que el lector participe activamente en la interpretación del texto. Empleo de la ficción. El lenguaje literario puede crear realidades ficticias que no tiene que corresponder a la realidad exterior. Recursos del lenguaje literario. Los recursos o figuras retóricas que emplea el lenguaje literario para embellecer el texto y capturar la atención del lector son numerosos. Aquí describiremos los de uso más frecuente. La metáfora. Una metáfora es una relación significativa de comparación entre dos objetos o ideas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, sus ojos ardían con fuego perpetuo. El fuego y un par de ojos no parecieran tener nada que ver entre sí, pero en esta metáfora ambos se combinan para señalar una personalidad muy apasionada. El monólogo. Este recurso se usa con frecuencia en la novela y en las obras teatrales. Consiste en representar los pensamientos o el diálogo interior de un personaje. Es un recurso útil para exponer las motivaciones profundas de un personaje. Un monólogo famoso de la literatura universal es el de Hamlet. Ser o no ser. He allí el problema. Zoomorfismo. Consiste en caracterizar a un personaje atribuyéndole las cualidades de un animal. Por ejemplo, había algo en su independencia de lobo e incluso en su coraje que impresionaba a los extraños. El encabalgamiento. Se emplea en la poesía. Lo reconocemos cuando una idea no queda expresada en un solo verso, sino que continúa en el siguiente. Por ejemplo, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Tipos de lenguaje literario. Los textos escritos con lenguaje literario se clasifican en géneros. Los principales géneros son: narrativo. Es el que cuenta un relato. Existen muchas clases de textos narrativos, de acuerdo a la expresión del relato y a la cantidad de personajes que intervienen en él. Así, tenemos narraciones breves como los cuentos, las fábulas y las leyendas, y otras más extensas y complejas como las novelas. Un ejemplo clásico es la novela El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Poético. El lenguaje poético expresa los sentimientos y pensamientos del autor, casi siempre en verso. Puede tener rima y métrica o no. En este último caso hablamos de versos blancos o libres. Dramático. Es el texto de los guiones de las obras de teatro. Es narrativo y también poético, porque no solo cuenta un relato,
sino que los parlamentos de los personajes pueden alcanzar gran belleza poética, como ocurre en los dramas de Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca o en las tragedias griegas. Ensayístico. En un ensayo, el autor reflexiona u opina sobre cualquier tema desde un punto de vista personal. El ensayo puede incluir pasajes narrativos y su escritura, que utiliza todas las figuras retóricas que considere adecuadas, alcanza con algunos autores una alta calidad estética. Función poética del lenguaje. En el lenguaje literario se manifiestan las mismas funciones que en el lenguaje común, a saber, emotiva, conativa, referencial, metalingüística y fáctica. Solo una función es excluida en los textos literarios: la función poética. Sabemos que un texto tiene función poética cuando lo que más nos llama la atención en él no es el mensaje que transmite, sino la forma en que lo hace. Por ejemplo, no es lo mismo decir «mi vida es un fracaso, todo me sale mal», que escribir «mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja». Gustavo Adolfo Bécquer. El primer texto puede quizá conmovernos, pero el segundo nos deja sorprendidos por la belleza de su lenguaje y el ritmo de sus versos. Ambos transmiten aproximadamente el mismo mensaje, pero el poema de Bécquer manifiesta la función poética. Ejemplos de lenguaje literario. Se esforzó con toda su alma para aprobar el examen. Hacía tanto calor que la habitación parecía un horno. Pensaba constantemente en ver de nuevo a su amada. Su vida es peor que un infierno. El cielo rojo recordaba que eran tiempos de guerra. El coronel Aureliano Buendía recordó con cariño la tarde en que su padre le mostró el hielo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Lo que le dijo le dolió tanto que su aullido sonó en todo el mundo. Era un bar que te daba una sensación rara de comodidad. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios una oración con lenguaje literario. Dale a like si has aprendido y suscríbete para seguir viendo más videos interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!